Es una libertad. Marco nos pasó. Marco. No me reiría tampoco. Recomendaría que no se ríe. La mayoría está calificado, ¿no? Bueno, ustedes siguen si pierden su tiempo viendo eso. Muy bien, vamos a hablar con el doctor Velar hicieron, ¿no? Era positivo, era negativo, ¿no? Sí, dos clases, doctor. Anaerobios también, ¿no? Dos positivos, gran negativo. Sí, sí, doctor. No es una clase, Ok, ¿estamos al día en las teorías? Sí, doctor. Perfecto. Estamos viendo cuándo van a, si se va a hacer la visita al Serpentario, coordinando los tiempos del doctor Angles. Creo que va a ser la última semana del mes, ¿eh? La visita al Serpentario, entonces la clase de Ofidios se va a correr para la última, tenemos que coordinar eso. Necesito la lista, muchachos, una lista con los DNI. ¿A quién? A usted, el primer día. ¿Sí? ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes otra? Ya, lo imprimo por mañana. Ya. Me lo mandas por correo electrónico, ¿ya? Eso es lo que me van a pedir. Ok, entonces hoy día vamos a hablar de hongos. No, doctor, disculpe. Sino que nos falta entregar el millar de hojas. Si falta mirar la tarea, no me he entrado la tarea tampoco. Hoy día tienen que entregarme la tarea, ¿no? Hoy día es martes, ¿no? Sí, hoy día es martes. No tiene cero, ¿no? Si no entregan hoy día. Simplemente. Ya, ok. Muy bien. Ok, vamos a hablar entonces. Gracias, están todos identificados, ¿no? Sí, estamos perfectos. Hasta el que no ha venido. Albert Marcenari, ¿quién es? La que me expresan en la mañana. Ok. Ya no está el. Ya no está, ¿no? ¿Te quiero sorprender? ¿Es tu primo? ¿Qué cosa es tuyo? Muy bien, vamos a hablar, es importante que entendamos las infecciones. Vamos a usar los pacientes oncológicos como digamos, el instrumento que nos va a permitir entender las infecciones fúngicas. Ok. Entonces, siempre todos nuestros enfoques infecciosos siempre van a ir de la mano con el sistema inmune. ¿De acuerdo? El sistema inmune tiene tres grandes actividades, ¿no es cierto? Como hemos hablado. La actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia a lo propio. Cuando la función antiinfecciosa no funciona, ocurren las infecciones. O es que no funciona, a veces funciona bien, pero el bicho es mucho más fuerte que nuestro sistema inmune, ¿no? Entonces, cuando no permite desarrollarse bien la antiinfecciosa, pues ocurren las infecciones. Cuando el antitumoral no funciona bien o la célula sobrepasa nuestra función antitumoral, ocurre el cáncer. Y la actividad de tolerancia a lo propio, ¿qué significa? Cuando lo propio no lo reconoce como tal y el sistema inmune lo ataca. Ahí vienen las enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? Las enfermedades alérgicas. También hemos hablado que el sistema inmune tiene es una mesa con dos patas, ¿no? La inmunidad innata o inespecífica, la inmunidad adquirida o específica o adaptativa. La inmunidad innata es nuestra primera respuesta y la representación celular está dada por los fagocitos, ¿no? Y el fagocito más importante es el polimorfo nuclear, y de los polimorfos nucleares los segmentados o neutrófilos, ¿correcto?
y que se encargan de controlar bacterias extracelulares no encapsuladas y hongos tipo levaduriformes y filamentosos. Luego la adaptativa se divide en humoral y celular, y la celular está dada por linfocitos B que se transforman en células plasmáticas, producen inmunoglobulinas y se encargan de microorganismos encapsulados. Estos encapsulados, ¿cuáles pueden ser? Bacterias encapsuladas, son bacterias extracelulares encapsuladas. Recuerden que los fagocitarios son bacterias extracelulares no encapsuladas. Y también son hongos encapsulados. Entonces tenemos bacterias extracelulares encapsuladas, ¿cuáles son? Neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae y otros más, ¿no es cierto? Y hongos encapsulados típicos del Cryptococcus neoforme, ¿no es cierto? Y la inmunidad celular está dado que finalmente la inmunidad celular es el componente general de la defensa, está dado por linfocitos T, principalmente el T4 que es nuestro componente general, y que produce citoquinas y se encarga de controlar las infecciones por microorganismos intracelulares. Estos intracelulares pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos y algunos extracelulares que pueden ser helmintos o ectoparásitos, ácaros. Ahora, si eso lo llevamos en resumen para hongos, o sea, cómo el sistema inmune controla los microorganismos micóticos. Entonces, los fagocitarios, hemos dicho que el componente fagocitario controla hongos levaduriformes y filamentosos. La inmunidad humoral, los hongos encapsulados, y la inmunidad celular, que se encarga, levaduriformes, ¿qué más? Endémicos, que son dimórficos. Dimórficos, ¿qué significa? Que de acuerdo a la temperatura del ambiente toman forma levaduriforme o filamentoso, ¿no es cierto? En el cuerpo son levaduriformes y en el laboratorio son filamentosos, ¿no es cierto? Y hoy día va a haberse el seminario, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y tenemos hongos oportunistas, ¿no? Que es el Pneumocystis gyrovesi, ¿no? Anerostis carini. Pero los otros no pueden ser oportunistas, claro, todos los restos son oportunistas, pero no teníamos cómo encasillar y se les considera oportunista, pero la cándida es oportunista, el aspergillus es oportunista, ¿de acuerdo? Entonces, vean esto, y esto es muy importante, de acuerdo a cómo el sistema inmune nos defiende, ¿no? Entonces quiere decir que un paciente neutropénico, un paciente con falla fagocitaria, neutropenia cualitativa o cuantitativa, su predisposición por falla inmunológica es a hongos levaduriformes y filamentosos. Un paciente que tiene falla humoral, mieloma múltiple, lesión del linfocito crónico, un paciente esplenectomizado, un paciente que nació sin vaso, asplénico, su predisposición a Cryptococcus, a un hongo encapsulado. Y un paciente con falla de inmunidad celular, que puede ser linfomas malignos, corticoterapias crónicas, pacientes con VIH-Sida, ¿de acuerdo? Tiene hongos levaduriformes, tiene hongos endémicos, o sea, hay que preguntar de qué región viene, y oportunistas. Entonces, si usted dice, diablos, ¿hay hongos que tienen doble mecanismo de acción? Probablemente sí. Yo lo que voy a mencionar en cada uno, el mecanismo de control inmunológico más importante, pero hoy hay hongos que tienen más de un mecanismo de control inmunológico. ¿Y por qué eso es importante? Vamos a usar la cándida. La cándida es un hongo levaduriforme, ¿no es cierto? No es una levadura, sino es un hongo levaduriforme, parecido a la levadura. ¿Cómo se comporta la cándida en pacientes que tienen falla fagocitaria? Por ejemplo, falla fagocitaria puede ser un neutropénico, pero también puede tener por inmadurez un recién nacido, un neonato. Se profundiza, ¿no es cierto? Se profundiza, o sea, hace candidiasis invasora, se mete a la sangre, hace candidiasis, candidemia, se mete a los órganos, candidiasis de órganos profundos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se comporta la cándida en un paciente con falla celular? En las superficies, en las mucosas. Para que un paciente con falla celular haga candidemia, o sea, candidiasis profunda, tiene que estar neutropénico. Entonces, si nosotros sabemos qué tipo de huésped estamos enfrentando, vamos a asumir qué tipo de agentes infecciosos puede ser. Y también saber qué tipo de comportamiento va a desarrollar ese agente infeccioso. ¿Y eso qué cosa nos va a decir? Ok, su comportamiento es benigno, tranquilo.
su comportamiento es agresivo. Seamos agresivos en el tratamiento, tomemos medidas preventivas, profilácticas, ¿de acuerdo? Entonces, el componente fagocitorio está en leudoriformes, que puede ser Candida albicans y Candida no albicans. Las Cándidas no albicans son famosas porque algunas de ellas son resistentes a fluconazol, otras son resistentes a anfotericin B y son muy frecuentes en los hospitales en la actualidad. Por ejemplo, Candida albicans, Candida no albicans que son resistentes a fluconazol, tenemos Candida krusei y Candida glabrata. ¿De acuerdo? Cándidas que son resistentes a anfotericin B son Candida lusitanae, Candida lipolítica, Candida guillermondi. ¿De acuerdo? Hay una Candida que se llama Candida parapsilosis, que se menciona, que no son resistentes, pero que necesitan, que tienen concentraciones de nitrita mínimas altas, o las equinocandinas que vamos a hablar con las nuevas drogas. ¿Correcto? Entonces, tiene importancia para saber si entonces el laboratorio, ¿qué cosa tiene que decirnos? El laboratorio tiene que aislar, cuando aísla el género Candida, tiene que decirnos qué especie de Candida es y tiene que hacer el test de resistencia. Y si no lo hace, uno puede asumir, ok, es glabrata, es resistente a fluconazol. O es krusei, es resistente a fluconazol. Entonces no puedo darle azoles. Los filamentosos tenemos el aspergillus, tenemos higomicetos, hasta el mucor principalmente, y fusarium. ¿Qué hay del aspergillus? Del aspergillus tenemos fumigatus, flavus, terrius, níger. El terrius es importante porque es resistente a anfotericin B. El fumigatus es el más frecuente, ¿de acuerdo? El mucor y fusarium son hongos, los filamentosos son difíciles de tratar. Fusarium hay diferentes especies y cada especie tiene una sensibilidad diferente. Entonces el laboratorio tiene que decirle, oye, tiene que decirle qué especie es. ¿De acuerdo? El componente humano está dado por criptococos neoformas. En la actualidad eso se llama complejo criptococo. Y hay dos criptococos de importancia: el criptococo neoformans y el criptococo ganti, que ya hablaremos. El componente celular está dado por leudoriformes, por Candida y criptococo. Dije que el criptococo también tiene doble mecanismo de control. Los endémicos para el Perú, ¿cuáles son los más importantes? Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasilensis, Sporotrin change. Las dos primeras producen micosis profundas y la tercera produce micosis subcutánea. ¿De acuerdo? Y la oportunista neumocistis, quiero ver si ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, falla fagocitaria, tenemos eso, y la falla fagocitaria está representada por la neutropenia, ¿no es cierto? Entonces, la primera micosis que nos interesa hablar es candidiasis invasora. ¿No es cierto? La Candida reside probablemente en el tracto gastrointestinal, pero puede ser encontrado como colonizador comensal en piel, vagina y uretra. Portadores orales hospitalizados hasta el 70% y en sanos 50%. O sea, uno puede encontrar hongos en la boca, claro, ¿no es cierto? Y normalmente lo puede ver en una lámina en KOH y son bolitas. Esto se llama blastosporas. Esto lo tenemos cualquiera de nosotros. Pero cuando tiene una elongación, una prolongación desde esa esfera, eso se llama pseudohifa. Y esa es la forma invasora. Eso es lo que se trata. ¿De acuerdo? La candidemia es el cuarto lugar entre las infecciones de torrente sanguíneo nosocomiales en Estados Unidos. Y estas son las especies que ya le hemos hablado. La tropicalis es la más frecuente que tenemos en nuestro país y es sensible a fluconazol, ¿de acuerdo? La glabrata es resistente a fluconazol, krusei es resistencia primaria, guillermondi resistencia a fotericin, lusitanae a fotericin, lipolítica a fotericin, y las tres son resistentes, son sensibles a fluconazol, o sea, podemos tratarlas con fluconazol. Kefir rugosos son menos frecuentes. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo para candidiasis invasora? Menores de 1 año, adultos mayores, pacientes oncológicos, sobre todo en neoplasias hematológicas,
pacientes que reciben quimioterapia, enfermedad de injerto huésped, diabetes mellitus, pacientes con catéter venoso central, por corticoterapia, uso de antibióticos de amplio espectro, por ejemplo, vancomicina es un antibiótico que se asocia mucho con hongos. Colonización en múltiples zonas del cuerpo, pacientes trasplantados. Estamos hablando de poblaciones inmunocomprometidas y procedimientos que inmunosuprimen, o que rompen barrera, o que deprimen el sistema inmune, ¿no es cierto? Ok, candidiasis invasora. Cuando hablamos de candidiasis invasora, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a candidemia, nos referimos a candidiasis de órganos, compromiso de órganos profundos, o sea, candidiasis hepática, candidiasis esplénica, candidiasis renal o candidiasis hepatoesplénica, ¿no es cierto? Eso se llama candidiasis crónica diseminada. Cuando tenemos hígado y vaso, antes se llamaba candidiasis hepatoesplénica, hoy día se llama candidiasis crónica diseminada. Y cuando tengo cándida en sangre y cándida en órganos profundos, eso se llama candidiasis invasora, candidiasis diseminada, perdón. También endocarditis, también meningitis y todas las candidiasis superficiales, o sea, piel y mucosas, están excluidas. ¿De acuerdo? Entonces, repetimos: candidemia, compromiso de órganos profundos, candidiasis diseminada, endocarditis y meningitis. ¿De acuerdo? ¿Cuándo hay resistencia al fluconazol? Puede ser resistencia primaria, o sea, propia, genética, transmitida, y la otra es inducida, es decir, cuando el paciente ya, ese hongo ha sido expuesto previamente a los antifúngicos. Son los pacientes que reciben profilaxis con fluconazol, trasplantados, con cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, uso el fluconazol como profilaxis y tratamiento. O sea, obviamente cada vez que uno usa tratamiento para algo, los bichos que sobreviven, es porque son resistentes, ¿no es cierto? O desarrollan resistencia. Y los cambios demográficos en los pacientes se refieren a diferentes lugares o procedimientos. Por ejemplo, miren, aquellos pacientes que tienen Candida glabrata generalmente han tenido antibióticos de amplio espectro o usan catéter venoso central. La parapsilosis son los pacientes que tienen nutrición parenteral total. Candida tropicalis y Candida krusei los vemos en pacientes con neutropenia, pacientes trasplantados, con neumonía. Entonces, uno puede hasta por procedimientos, situaciones, asumir los probables agentes infecciosos. Un tipo de especies, ¿no? Su especie sería, ¿no? Especies, porque es género tal. La guía, ¿qué nos dice la guía? Ok, para decidir cómo vamos a tratar, vamos a tomar dos situaciones. La cándida está en sangre, la cándida no está en sangre, ¿de acuerdo? Y la cándida está en sangre en dos tipos de pacientes: pacientes con neutropenia y pacientes sin neutropenia, ¿de acuerdo? Y la cándida no está en sangre, o sea, está en órganos profundos, en un neutropénico y en un no neutropénico, ¿de acuerdo? Entonces acá dice candidemia en adultos no neutropénicos. O sea, tengo el bicho en la sangre. Si tengo la cándida, sé qué especie es, ¿no es cierto? ¿Qué especie es y qué sensibilidad es? Entonces, de acuerdo a eso, pero mientras tanto, mientras hace la sensibilidad, uno tiene que tomar una decisión, mientras aísla el hongo. Entonces, ahí tienen varios esquemas. Los norteamericanos, ellos usan fluconazol porque su cándida albicans es la más frecuente de sus hospitales, pero en nuestros hospitales en Perú no es la cándida albicans la más frecuente es tropicales. Sin embargo, tropicales sigue siendo sensible a fluconazol, por lo tanto, ¿podría ser fluconazol? Sí, pero siempre y cuando yo tenga la cándida aislada y sepa su sensibilidad, ¿correcto? Otras posibilidades que si fueran cándidas no sensibles a fluconazol, equinocandinas. De las equinocandinas, la que tenemos en el Perú es capofungina o anilafungina. Todas esas tienen costo
Entonces nosotros usamos baratito nomás, anfotericin B de oxicolato. ¿De acuerdo? Anfotericin B de oxicolato. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo la cándida, yo sé qué tipo de cándida es. Entonces, yo puedo darlo. Imagínense su viejito con insuficiencia renal, le voy a dar anfotericin, le voy a dar fluconazol que le revienta el hígado, le doy una equinocandina que no es hepatotóxico y tampoco nefrotóxico. Entonces, lo que es bolsitóxico, o sea, es tóxico al bolsillo. ¿Correcto? Entonces le daría una caspofungina. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si yo tengo neutropenia? Si yo tengo neutropenia, el paciente sospecha una candidiasis, una candidemia, tengo una candidemia. Los pacientes neutropénicos tienen alto riesgo de desarrollar hongos. ¿Qué tipo de hongos? Levaduriformes y filamentosos. El filamentoso es Aspergillus el más frecuente. Entonces, si yo le voy a dar fluconazol neutropénico, no cubro Aspergillus, ¿cierto? Entonces se acostumbra a dar voriconazol. La otra posibilidad es darle anfotericin B y la otra posibilidad es darle equinocandina. ¿Qué le darían a ustedes en el PEN? Si ustedes están en el Ministerio de Salud, le darían voriconazol o anfotericin B, ¿no es cierto? ¿Estamos? Si están en el Seguro Social, bueno, si saben, pero el Seguro Social, le darían voriconazol, ¿no es cierto? O anfotericin B, pero ya vamos a hablar de las formas de anfotericin B. Lo mismo. Entonces, fíjense que es muy diferente cuando yo tengo cándida en sangre. Si yo tengo la cándida en sangre, yo puedo ajustar dependiendo de las condiciones de mi huésped y de mi agente infeccioso. ¿De acuerdo? Ahí entra el famoso agente, huésped, ambiente. El agente, qué tipo de agente es, qué tipo de huésped yo estoy enfrentando, y el ambiente te va a dar las condiciones. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo la cándida aislada en sangre, pero tampoco la tengo en órganos? O sea, tiene factores de riesgo para candidiasis y yo veo lesiones en el hígado, yo veo lesiones en el vaso, veo lesiones en el riñón. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo ocurre? En otras palabras, eso es el tratamiento empírico de las candidiasis invasoras. ¿Cómo lo trataría? Mi droga de elección es anfotericin B. Anfotericin B. Ya sea el baratito, el oxicolato o el liposomal, que es el caro, pero es anfotericin B. Si es no neutropénico o neutropénico, es lo mismo, es anfotericin B. Nunca utilizaría fluconazol solo ni caspofungina, es anfotericin B. Si estoy neutropénico, podría darle voriconazol, sí, podría darle voriconazol, pero con anfotericin B, tranquilo. Una vez que si logro aislar el motivo, comienzo a ajustar mi. Ok. La pregunta es ¿cuánto tiempo tratar? Si yo tengo candidemia y le empiezo por ejemplo fluconazol, sé que es una cándida albicans, le empiezo fluconazol, ¿cuánto le daría? 12 miligramos por kilo por día el primer día y luego 6 miligramos por kilo por día. Yo le daría, la norma dice que se tiene que dar hasta 14 días después del último hemocultivo negativo. Entonces eso quiere decir que yo tengo que tomarle hemocultivos cada 3 días. Tenga fiebre o no tenga fiebre, igualito hay que tomarle hemocultivos. Entonces cuando yo tenga un hemocultivo negativo, ahí corro 14 días. Y mejor si son 2 hemocultivos negativos. O sea, por ejemplo, hoy día tocó tomar hemocultivos y nos informan negativo, entonces aproximadamente, finalmente el paciente va a recibir alrededor de unas 3 o 4 semanas de antibióticos, ¿no es cierto? Mientras esperamos. ¿Estamos? ¿Qué pasa si no tengo cándida en la sangre, sino lo tengo en los órganos? El tratamiento puede llevar 3 meses, 6 meses, 1 año, depende.
hasta que desaparezcan las lesiones. Entonces es muy diferente si yo tengo una candidemia o tengo una candidiasis de órganos profundos, compromiso de órganos profundos, o sea, una diseminada. Es diferente, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con aspergilosis invasora? Ya hablamos que aspergillus tiene fumigatus, flavos, níger, terris, ustus, etc. ¿No es cierto? Estos son los síndromes clínicos que nosotros vamos a enfrentar en clínica general, en medicina general, o ya haciendo especialidad en cirugía y medicina. ¿Cuáles son los síndromes clínicos? Hay 4 mecanismos por los cuales el aspergillus nos produce daños: la colonización saprofítica, la reacción de hipersensibilidad o alérgica, la forma invasiva y la micotoxicosis. Esas son las 4 formas, ¿cierto? La colonización saprofítica, para eso necesito tener una cavidad. Puede ser un seno paranasales o puede ser un hueco de pulmón. Entonces el hongo se coloniza la cavidad y comienza a crecer. Eso es la bola fúngica. Cuando en aspergillus eso se llama aspergiloma, ¿no es cierto? Y si dejamos el aspergiloma ahí, va a seguir comiendo, ¿y qué cosa produce? Sangrado, la hemoptisis, y mata al paciente. Entonces, si yo tengo aspergiloma de un solo lado, mi indicación es quirúrgica, el tratamiento es quirúrgico. Cuando yo tengo aspergiloma de ambos lados, la indicación no es quirúrgica, no se opera, es tratamiento médico. Y el quirúrgico solamente es una medida de rescate salvadora, si sangrar al paciente. Pero es médico. ¿Qué le damos en la actualidad? Tenemos voriconazol. Meses. ¿De acuerdo? La reacción de hipersensibilidad alérgica puede ser a nivel sinusal o puede ser en pulmones. La famosa BPA, ¿no es cierto? Aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces tratamos el hongo con voriconazol y le damos corticoides. Es un asma, se comporta como un asma. Y la invasiva tiene 2 formas de ser invasiva: localizada y generalizada. Esta va a ser siempre pacientes inmunocomprometidos, pero en mayor o menor grado de inmunocompromiso. Por ejemplo, alcohólicos, cirróticos, diabéticos, adultos mayores, puede haber una forma invasora, pero le llaman también forma semi-invasiva. Pero le llaman aspergilosis crónica pulmonar. Aspergilosis crónica necrotizante pulmonar también le llaman. Que lo vemos en los alcohólicos, lo vemos en las tuberculosis o post-tuberculosis. Y hay la otra forma que se llama aspergilosis pulmonar invasiva o aspergilosis invasora, que lo vemos en los pacientes con leucemia aguda, en los pacientes con trasplantes. ¿De acuerdo? Y la micotoxicosis es cuando nosotros aspiramos el aspergillus y reacciona en nuestro cuerpo y produce una neumonitis química del pulmón. ¿Por qué? Porque el aspergillus produce una serie de toxinas, entre ellas la aflatoxina, que es conocida, ¿cierto? Porque se asocia también con el patocarcinoma, ¿no? Dicen que tiene eso. Entonces, esos son los 4 mecanismos por los cuales el aspergillus produce daño. Dice que la incidencia de aspergilosis invasora entre pacientes con neoplasia hematológica puede ser tan alta como 40% y la mortalidad ser más del 90%. Los pulmones son los más frecuentemente afectados y también senos paranasales y sistema nervioso. Pásamela. Gracias. Por favor, los que no entiendan, me avisan para repetirlo. Hoy estamos 11, ¿no? ¿Les interesa el fútbol? ¿Qué prefieren, escuchar la teoría o ir a ver fútbol? Me parece muy bien. ¿No es cierto? Entonces nos vamos entendiendo. Doctor, en este caso se habla de focos. ¿Ah? Cuando la bola fúngica se encuentra dentro de la cavidad pulmonar o se encuentra en algún seno. Aspergilosis. Se habla de focos infecciosos. Es un foco infeccioso, claro. Es un foco infeccioso. Un diente con caries es un foco infeccioso. Una infección de la piel es un foco infeccioso. ¿No es cierto? Lo que hay que ver es que ese foco infeccioso es localizado o generalizado para el enfoque, el PIL y el PIG, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo para aspergilosis invasora? Hay 2.
para pacientes neutropénicos y para pacientes no neutropénicos. Para pacientes neutropénicos es la neutropenia prolongada.